Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Jesse Sánchez Díaz, del curso de Procesamiento Digital de Señales, grupo número 10. El día de hoy les voy a presentar la simulación de un sistema de procesamiento digital de señales, el cual contiene 5 tipos de procesamiento de audio. Tenemos el delay, el trémulo, el flanger, distorsión y reverberación. Entonces les voy a mostrar la simulación que se trata de la reverberación, que fue lo que yo elegí. La reverberación es un fenómeno acústico que se produce en lugares más o menos cerrados cuando la señal original se suma con las diferentes ondas que rebotan en las paredes del recinto, con un retardo generado por la distancia que hay entre la fuente del sonido y las paredes. No hay que confundir este fenómeno con el eco, ya que son diferentes. El eco es el que se produce en los espacios abiertos y el tiempo que tarda en volver la réplica del sonido es apreciable, y esa réplica que se devuelve es similar al sonido que fue emitido. Mientras que la reverberación, ese tiempo que tarda de rebotar en volver, es casi imperceptible. Por eso el sonido que escucha no es una copia. Aquí podemos ver un diagrama de bloques de este sistema de reverberación, el cual consta de un retardo con una ganancia, donde el retardo será como el número de muestras que va a experimentar esa señal o el número de rebotes. Ahora bien, vamos a ver la simulación del procesador. Aquí tenemos la simulación del procesador, donde consta de los siguientes bloques. A la entrada vamos a tener una señal de audio multimedia. También vamos a tener una señal de impulso y una señal senoidal. ¿Por qué 3 señales? Pues la señal de audio es para ver qué pasa con el sonido y cómo se escucha. La señal de impulso y de seno es para apreciar un poquitico ciertos fenómenos, ya que no son tan visibles a la hora de trabajarlos. Seguido de eso vamos a tener los bloques de los procesadores de audio. Vamos a tener el delay, el cual son 2 retardos. Va a funcionar como un filtro FIR, que son 2 retardos, de 0.5 y 0.3. Después vamos a tener el trémulo, que es como una señal senoidal multiplicada por la señal de entrada y posteriormente sumada a la misma. Sostenemos el flanger, que es como una señal senoidal sumada con una constante, y tenemos el fenómeno de distorsión, que es con el fenómeno de saturación, y ya por acá tenemos el fenómeno de reverberación, que es con un retardo y una ganancia, sumado con la señal de entrada. Entonces, para empezar con la simulación, vamos a hacerlo con el fenómeno de reverberación. Para eso todo se pone esto en cero y solo vamos a encender con el reverberación con una ganancia de 0.3. Tenemos la ganancia 0.3, damos guardar y vamos a correr el simulador. Vamos a ponerlo en tiempo de simulación bajito para que no se demore tanto la simulación y podamos avanzar rápidamente. Entonces corremos la simulación con una señal de impulso y esperamos a que termine.
Listo, ya terminó. Y aquí vamos a poder apreciar. Primero tenemos el impulso 1. Después vamos a tener como el rebote de esa señal a 0.3 y después otra vez se va a reducir a 0.3 hasta que desaparece, hasta que se hace cero. Si vemos el analizador de espectro aquí, pues no vamos a tener nada aquí porque estamos trabajando en una señal con una señal de impulso. Entonces, para ver qué pasa con el analizador de espectro, vamos a cambiar en una señal sinusoidal y vamos a volver a simular. Ahí ya nos vamos dando cuenta que, que aquí en el Timescode pues no se puede apreciar muy bien esa reverberación. Se puede apreciar los cambios que hay de amplitud, pero no se puede apreciar la reverberación. Mientras que en el Timescode vamos viendo las variaciones que hay, en las variaciones que hay en potencia. Entonces aquí lo vamos a apreciar la diferencia que hay entre la potencia y la señal de entrada y la señal de salida. Bueno, ahora ya miramos el de reverberación. Ahora vamos a ver qué pasa con el efecto panorama. Lo que me va a permitir es tener un estéreo que me va a permitir rebotar el sonido cuando yo lo escucho con audífonos entre el uno y el otro. Entonces vamos a conectar la señal aquí, vamos a activar el Timescode acá y a desactivarlo acá. Apagamos la reverberación la apagamos y vamos a ver qué pasa con el Timescode. Entonces claramente vamos viendo, mientras termina la simulación, que la salida nos arroja dos señales que se complementan una a la otra. Entonces ahí podemos ver en el caso de que cuando uno la escucha con audífonos, pues que cuando está en azul vamos a escuchar por el derecho y cuando está con amarillo vamos a escuchar por el izquierdo. Y lo mismo aquí en el analizador de espectros, vamos a viendo que hay variaciones, o sea que no hay variaciones en frecuencias, pero sí hay en potencias. Ahí ya terminó la simulación y podemos ver las variaciones que se presentan. Ahora vamos a ver qué pasa cuando le ponemos la señal de audio. Pues aquí no se va a escuchar muy bien, pues porque no estoy trabajando, porque no estoy trabajando con audífonos, pero ahí más o menos se escucha cómo cambia un sonido al otro. Y también se van a ir apreciando las variaciones que hay entre el uno y el otro, ya sea el audífono derecho o el izquierdo.
Listo. Una vez analizado esto, vamos a ver qué pasa con los demás fenómenos. Entonces, como ya no necesito el panorama, lo voy a volver a conectar esta señal de entrada acá. Y vamos a activar esto. Entonces vamos a trabajar con el delay primero. Como es de retardo, vamos a trabajarlo con una señal de impulso para poderlo apreciar mucho mejor. Y vamos a simularlo. Esperamos a que termine la simulación. Ya casi termina la simulación. Listo. Entonces vamos a ver. En la parte de acá abajo tenemos el resultado. Entonces tenemos pulso de amplitud. Se retrasa medio segundo en 0.5 con una amplitud de 0.5 y el siguiente a una amplitud de 0.3, que son como los retardos que se van presentando. Y si nos vamos a la señal de sinusoidal, pues vamos a ver que es una variación de potencia realmente. Y para ver la señal de audio, vamos a correrla a ver qué pasa. Y ahí se puede apreciar que hay un retardo un poquito en el sonido de la guitarra. Entonces ahí se escuchó claramente que hay cierto retardo cuando se reproduce el sonido de la señal. Ahora vamos a trabajar con el trémulo para ver si ponemos ahora si ponemos el delay en 0 y ponemos el trémulo en 1. Y vamos a verlo con la señal sinusoidal, a ver qué sucede.
Entonces ahí vamos viendo claramente las variaciones que presenta la señal en amplitud, que es la señal de salida que la tenemos acá abajo, y vamos viendo las variaciones que se presenta esto en amplitud. Y espectralmente pues vamos a ver que la variación o que la diferencia de potencia es mucho más notable. Esperamos a que termine la simulación. Bueno, y ahí podemos ver las variaciones que presentó esta señal en amplitud y en potencia. Ahora vamos a ver qué pasa cuando le ponemos la señal de audio. Corremos la simulación. Y ahí vamos viendo las variaciones que presenta en amplitud o en potencia y en potencia en la señal. Se escucha más suave, después aumenta el sonido y nuevamente empieza a reducirlo. Vamos a esperar a que termine la simulación. Listo. Vamos a pasar ahora a mirar el flanger. Para ello colocamos el trémolo en 0 y el flanger en 1. El flanger va a ser parecido al trémolo, muy similar. Entonces vamos a correrlo nuevamente con una onda seno. Aunque en este caso se espera que las variaciones en amplitud pues no sean tan visibles. Ahí vemos que hay cambio de amplitud, sin embargo pues esta no es tan apreciable en este fenómeno. Si nos vamos dando cuenta, aquí no se puede apreciar mucho las variaciones de amplitud que se presentan en la señal. Si vemos, la señal de entrada varía entre -1 y 1. Acá al lado tenemos una amplitud entre -3, 3. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando le ponemos la señal de audio. Y ahí ya nos damos cuenta de que hay variaciones de amplitud
pero estas no son tan perceptibles como en el fenómeno anterior. Listo, y finalmente vamos a ver qué pasa con la distorsión. Vamos a ponerle 0 y vamos a poner 0 y vamos a trabajarlo con una onda seno inicialmente. Esperamos a que termine la simulación. Bueno, aquí no se pudo notar. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Está bien. Ahora vamos a ver qué pasa cuando le ponemos la señal de audio al efecto de distorsión. Vamos a correr la simulación. Esperamos a que termine y ahí vamos observando lo que voy obteniendo la salida. Listo. Ahí ya terminó la simulación. Cerramos. Y finalmente, ahí como última prueba, vamos a encender todos los fenómenos a ver qué sucede. Cada uno con una ganancia diferente. Organizo las conexiones nuevamente para encender el panorama también. Y habilito los timescope de acá al final. Y corro la simulación. Y ahí podemos escuchar los fenómenos que se presentan
y las variaciones que hacen en la señal de audio que yo estoy enviando. Esperamos a que termine la simulación. Listo, ahí termina la simulación. Podemos ver las variaciones que se presentan. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.